Quería comenzar la primera pregunta. Yo me acuerdo haberlo conocido usted públicamente cuando participaste en Clarín, un invento argentino, allá hace como, ¿cuánto? ¿10 años? Sí, y un poco más también, sí. Y me acuerdo que después, parte de esta entrevista también es así, que vos decías en una locución que Clarín, y también lo decían varios, pero también lo decías que Clarín es algo muy argentino, la vinculación de un medio de comunicación de manera tan parasitaria con el poder político solamente puede suceder en América Latina y solamente en Argentina. Eh, Puede haber, digo, en América Latina los multimedios juegan roles diferentes a los que juegan en otros países del mundo. Digamos, la Y sí, Argentina, digo, sí, sí, o sea, América Latina tiene varias singularidades, y obviamente en su estructura de medios, ¿no? Y claro, los multimedios en América Latina tienen, en principio, más poder propio, más poder político, más poder económico, mayor influencia, sobre todo porque en otras regiones del mundo, si nosotros miramos Europa o América del Norte, lo que vamos a encontrar, América del Norte excluyendo México, eh, lo que vamos a encontrar es que hay sistemas de medios con, según el país que miremos, medios privados y multimedios importantes, pero con una, digamos, un balance en la estructura de propiedad de todo el conjunto del sistema de medios públicos, por ejemplo, potentes, es el caso de Europa, de todos los países europeos, sin excepción. Después podemos discutir qué tan públicos son, pero en fin, o sea, en todos los países europeos lo que encontramos son medios públicos muy potentes, que equilibran, digamos, en algunos casos no solamente compensan, sino que directamente tiene una mayor influencia que multimedios privados, comerciales, que por supuesto tienen su apuesta y su línea política, pero repito, digamos, no actúan en soledad. En América Latina, y esta es para mí la gran diferencia, la ausencia de medios públicos potentes, estables, cuando digo estables es que a través de distintos periodos de gobierno, distintas etapas históricas, sostengan una coherencia en su programación, en su contenido, que haga que, por lo tanto, su contrato de lectura, como le llamaba Verón, público, sea una construcción duradera y no más bien efímera, espasmódica, producto de que, bueno, ahora viene tal gobierno, simpatiza con el gobierno, entonces sintoniza los medios del Estado, pero después ese gobierno es reemplazado por otro gobierno, ¿no? O sea, entonces, yo diría que esa ausencia de medios potentes de carácter público, que no operen con una lógica comercial, que tengan por lo tanto, una lógica justamente de interés público, de interés general, que no mercantilicen todos sus contenidos, un poco lo que hace o lo que hacía hasta Milei, Paca Paca, Encuentro acá en nuestro país. Bueno, esa falta de medios públicos generalistas potentes le abre un espacio, yo diría, inédito en el contexto de los países occidentales a los grandes multimedios en América Latina, desplegando, como te decía, un poder, una influencia, una capacidad de control del ecosistema de información y de entretenimiento que no tendrían en los países que se postulan como modelo por parte de los políticos que suelen ser elogiados por estos grupos multimedios latinoamericanos. podemos decir que en América Latina hay una debilidad orgánica del Estado, que los estados son más débiles. Sí, sí, por supuesto. Son más débiles. En general, por supuesto, hay excepciones. Uno podría decir el peso específico del Estado brasileño en relación al peso específico del Estado paraguayo son distintos, pero haciendo una generalización, obviamente, o mexicano, digamos, son estados más potentes, pero con más potentes en el sentido de los recursos que manejan, pero
en unos casos con problemas de legitimidad o de control territorial o de monopolio de la fuerza, es decir, atributos que hacen a la naturaleza misma del Estado o del cobro de impuestos, que es casi una de las razones principales por las cuales existen los estados modernos. Bueno, todas estas cuestiones redundan en que efectivamente esa mayor debilidad de los estados latinoamericanos en términos relativos con estados europeos o de América del Norte, eh, hacen que la capacidad de lobby de algunos intereses privados concentrados, como es el caso de los dueños de los medios de comunicación tradicionales, sea mayor en términos relativos. Siempre cuando digo en términos relativos es en términos comparativos. Digamos que el caso más parecido a Argentina en la cuestión de medios sería México. Yo creo que Argentina es muy, muy singular, es difícil compararla incluso con México. ¿Por qué? Porque la concentración de medios privados que hay en nuestro país no tiene ningún antecedente o comparación posible en América Latina. ¿Por qué digo esto? Porque en la Argentina lo que tenemos es que el Grupo Clarín, que es el grupo más concentrado, tiene el dominio de el insumo de provisión del papel, o sea, empezando por en términos cronológicos, si querés, por la industria de medios más tradicional, que es la industria de periódicos, ¿no? O sea, Clarín es socio del Estado argentino. Y esto, quiero decir, es socio del Estado de 1977, por lo tanto, todos los gobiernos, desde 1977 hasta hoy, fueron y son socios de uno de los participantes del mercado, lo cual es una contradicción que te diría revuelve las tripas de cualquier teoría de defensa de la competencia en materia de papel de diarios. Esto es algo que está escrito en un informe que hizo el entonces fiscal Ricardo Molinas en la década del 80, cuando recuperamos el régimen constitucional de gobierno. Está planteado ahí, o sea, bueno, no solamente Clarín, La Nación y en aquel momento La Razón, que luego comprada por Clarín le dio mayor participación accionaria. Pero quiero decir, para Por abreviar, porque si no voy a... Digamos, el dueño de Crónica, Héctor Ricardo García, decía que eso no era capitalismo, era casi feudal. eso lo decía Héctor Ricardo García, obviamente un competidor. Lo decía también Julio Ramos, de ámbito financiero, en el otro, bueno, no en el otro extremo, pero digamos en un andarivel un poquito más corrido a la derecha. No me voy a detener en todos los medios que conforman la estructura de propiedad de Clarín porque necesitaríamos horas, pero desde la provisión de papel, pasando por el diario papel más leído todavía hoy, 2024, hacemos la entrevista, algo se vende, claramente es un mercado en franca depresión, pero algo se vende de papel. Es uno de los sitios web de diarios más leídos. Es además dueño del otro sitio, de otro de los 4 sitios más leídos, que es tn.com.ar. Es el dueño de una de las 2 principales redes de televisión abierta. Es el dueño de la principal cable operadora, o sea, empresa de televisión de pago del país, con casi una cuota de casi el 40% del mercado. Es dueño de las principales emisoras de radio en términos de ratings. Por cierto, las condiciones en las que Clarín fue adquiriendo la propiedad de todos estos medios y empresas que estoy mencionando serían objeto también, han sido objeto, nosotros hemos escrito un libro sobre el tema, Martín Sivak otro, digo, pero dan para un análisis minucioso, en muchos casos porque no siempre esas compras se atuvieron a la legalidad del momento en que fueron realizadas. Me refiero a situaciones de testaferros o de aprietes, por ejemplo, a Lidia Papaleo, entonces accionista de Papel Prensa. Pero además, después desembarca en las telecomunicaciones a través de la fusión Cablevisión-Telecom, autorizada por el expresidente Macri, con lo cual, además, tiene posición dominante también en telefonía fija, telefonía móvil, conectividad fija, conectividad móvil a Internet, me refiero. Entonces,
no hay un grupo, ni en México, ni en Brasil, ni en Chile, ni en Colombia, que sea dominante de prácticamente todos los verticales, todos los segmentos o nichos de mercado de medios, al mismo tiempo que de todos los verticales o nichos de conectividad y telecomunicaciones. Eso no existe. En México tenés a América Móvil, lo que era Telmex, digamos, de Carlos Slim, dominante en telecomunicaciones, y en medios audiovisuales a Televisa. En Brasil, Globo no es dominante en telecomunicaciones, es dominante en medios audiovisuales. Son empresas poderosísimas, estamos hablando de capitales recontraconcentrados, el Mercurio en Chile. Bueno, no hay ejemplos como el de Clarín en la Argentina. Estás muteado, ¿eh? Perdón. Y no siendo, digo, a diferencia de lo que puede ser Mercurio o algo como en Brasil, Clarín no tiene línea editorial. Las páginas de Clarín se escriben a la batuta de los negocios. Bueno, podríamos discutir qué tanta línea editorial tienen los otros. Yo creo que sí que tiene línea editorial, ¿eh? O sea, y creo que vis a vis los otros grandes multimedios que hemos mencionado, tiene una línea editorial que ha ido cambiando con el tiempo, por supuesto, se ha ido acomodando a las circunstancias, como vos decís, a los negocios. Lo que sí veo, desde mi punto de vista, Clarín tuvo hasta el año, para poner una fecha bisagra, ¿no? 2000-2001, más o menos hasta ese momento, tuvo como principal unidad de negocios al diario. Estamos, Clarín venía, si nos situamos en el año 2000-2001, venía ensanchándose, venía expandiéndose, sobre todo con la empresa Multicanal, que era su marca como cable operador. Clarín ya tenía la licencia de FM100, de Radio Mitre, de Canal 13, pero su principal unidad de negocios en ese momento era el diario Clarín. Clarín en el año 98 creo que llegó a su récord de ventas de diarios, entre los avisos clasificados, lo que facturaba en la venta del diario y lo que facturaba de inversión publicitaria, por ser el diario más leído además, bueno, llevaba efectivamente la mayor parte de los ingresos del grupo los aportaba el diario Clarín. A partir de este siglo, de 2000-2001, la situación empieza a cambiar y es la cableoperadora, Cablevisión, la que aporta la mayor cantidad de ingresos. Una cableoperadora, más allá de que Clarín es además uno de los principales proveedores de señales, o sea, de programación propia de la cableoperadora de Clarín y del resto, a través de la señal TN o de la señal que comparte Teis Sports o Quiero TV, etcétera. Digamos, además de eso, una cableoperadora básicamente es una agregadora, ¿no es cierto?, de señales ajenas. Y Clarín le pone varias señales propias importantes. Entonces, que el negocio vaya mutando de la producción periodística, que era el diario, hacia negocios de conectividad de hogares, hogares conectados con un cable coaxil, digamos, que permite que esos hogares reciban el servicio de 60 o 120 o 500 señales de televisión por cable. Esa mutación es una mutación que no se va a detener, o sea, que va a ir increyendo a lo largo de estos 24 años del siglo XXI y el corolario, la, digamos, aceleración de este proceso, obviamente la representa su desembarco en las telecomunicaciones con Telecom. Ahí es donde yo entiendo tu planteo y comparto en parte ese planteo de que la línea editorial es el negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que el negocio periodístico, que hasta el año 1999, por poner una fecha bisagra, digo, es una convención nada más, en sí mismo representaba el negocio del grupo, terminó siendo, con el correr de los años, accesorio a otros negocios. Por ejemplo, el desembarque en telecomunicaciones. Es decir, para desembarcar en las telecomunicaciones, tenés que convertir en un militante férreo, sin fisuras, del macrismo, del expresidente Macri, pues se hace eso, ¿sí?
si hay que resignar una parte importante de tu audiencia y de tu público, porque Clarín era un diario, vamos a decir, transversal en términos políticos, en términos de clase social, era policlasista, lo compraba el taxista, lo compraba la empleada doméstica o el empleado doméstico, lo compraba la enfermera y lo compraba el director del hospital a Clarín, ¿no? Bueno, esa mutación obviamente le fue quitando personalidad, peso específico, podríamos decir, a la línea editorial de los medios de comunicación. El que era director de Clarín, Marco Citrin, por decir, un ex director de Clarín que es un emblema de la historia del diario, fue director, puedo equivocarme aproximadamente en las fechas, pero más o menos entre el año 73-74 y el año 90-91, más o menos. Él tenía un peso político editorial porque era además el tipo que llevaba adelante la unidad de negocios más importante. Eso, quiero decir, los directores periodísticos del diario van a ir perdiendo influencia, van a ir perdiendo capacidad y decisión, y por lo tanto la línea editorial va a terminar siendo, como decía recién, un accesorio, una especie de... va a estar subordinada a los negocios económicos gigantescos que el grupo va a emprender durante los años de este siglo XXI. Se puede decir, durante el gobierno de Alfonsín al principio se llevaron bien y después la relación se rompe, pero todavía en el gobierno de Alfonsín el nivel del periodista de Clarín que escribiera muy bueno, Guareschi, todos esos que vienen de esa generación. Durante la época de Menem fue variando. Digo, el diario tenía hasta el 2000, hasta que era su principal unidad de negocios, un nivel de periodistas intelectualmente muy interesantes, tipos muy formados, muy cultos. Cuando se dio el enfrentamiento del kirchnerismo con Clarín, las espadas del Clarín contra el kirchnerismo no eran intelectualmente brillantes, ni muchísimo menos. Eran operadores bastante berretas. Digo, el diario viene bajando mucho su nivel para tirar mierda, digamos. ¿Qué opinas de eso? O sea, pienso que, por un lado, creo que es cierto que la redacción de Clarín era no solamente más nutrida, sino más diversa, ideológica, pero además ideológicamente, más allá de la línea editorial que tuviera el diario, digamos, pero tenía una redacción con bastante diversidad ideológica y política en las del 80, del 90 también, toda la incluida. A principios de este siglo XXI hubo un despido masivo en Clarín y eso fue el primero de una lamentable serie de despidos que fue raleando a la redacción de riqueza, de diversidad. Con esto no quiero decir, hoy todavía hay gente muy valiosa y intelectualmente muy respetable, pero efectivamente Clarín va a ir perdiendo riqueza, va a ir perdiendo recursos intelectuales formados, entre otras cosas porque la inversión del grupo en Clarín como diario, sea papel o digital, también va a ir en retirada. Entonces, yo entiendo lo que vos señalás, pero lo encuadro en una tendencia, si querés, un poco mayor, que involucra también a otros medios. La redacción de La Nación no es en los últimos 15 años lo que era la redacción de La Nación entre los 80 y 90, y la de Página 12 tampoco. A lo que voy es que lamentablemente la precarización de la economía general de los medios de comunicación conduce a un estilo de contratación que se vale del rebusque de los periodistas, algo que probablemente Clarín haya sido uno de los primeros, de las primeras empresas periodísticas en realizar, pero que hoy la copian muchas otras, que es que Clarín te decía, yo no te pago mucho como redactor, pero vos,
laburando en Clarín, podés tener otro kiosco, podés tener un programa de radio en una radio que no escucha a nadie, o un programa de cable en una señal que no mira jamás nadie, pero eso te permite conversar con anunciantes, ¿cierto? Que por el mero hecho de que vos sos redactor de Clarín, te van a poner pauta publicitaria en esta radio que no escucha a nadie. ¿Tá? O sea, eso es un pacto no explícito, que, repito, creo que Clarín fue uno de los primeros que yo recuerde, es el primer caso, bueno, tal vez es el modelo un poco de, estoy pensando en contra de lo que acabo de decir, ¿no? Un poco de Julio Ramos, que admitía mucho kiosco de sus empleados en ámbito financiero, pero ámbito financiero, bueno, era un diario de nicho, del segmento, de la timba económica, de la timba financiera, y entonces de alguna manera iba en el ADN, vamos a decir, de Como parte de su decía, staff. como decía Pagni, guerrilla de derecha, porque escribía el Tata Joffre, escribían tipo. Sí, bueno, sí, sí, sí. El propio Pani, bueno, hablar, Zuleta, García, sí, sí. A lo que voy es que al admitir este modelo de kioscos y de precarización en la redacción, obviamente una empresa periodística tiene que ser consciente de que la calidad de la dedicación de sus redactores va a disminuir porque les está diciendo palabras más, palabras menos a los redactores, rebúscatelas para ganarte la vida por afuera de lo que yo te pago como empleador y por lo tanto dedica parte de tu tiempo, que es un recurso fundamental para un periodista, en transformarte en periodista, productor, vendedor de publicidad y negociador de espacios en otros medios de comunicación para parar la olla a fin de mes. Digamos, el enfrentamiento entre Clarín y el gobierno convierte a Clarín, como vos decías, baja digamos, el público que mira a Clarín, se convierte, digamos, en esa clase media furiosamente antikirchnerista, digamos, y Página 12 se convierte en el diario, digo, Página 12 llegó a defender a Guillermo Moreno, a Aníbal Fernández. 20 años antes, cuando el kirchnerismo no existía, esos hombres del peronismo bonaerense jamás hubiesen tenido en Página 12 ese lugar. Digo, Página tomó, digamos, todo lo que es el campo popular, se dio en Página 12. Gente de muy distinta índole, de hombre de izquierda, del peronismo, del Partido Comunista. Digo, como que Página se convirtió, digamos, en el diario del campo popular, digamos. ¿Qué opinas de eso? Mira, pienso que acá podemos tener quizá una discusión, vos y yo. Yo creo que lo que muchas veces se señala como propio del kirchnerismo en realidad es propio de los dos gobiernos de Cristina Fernández, no del gobierno de Néstor. Y creo que tanto el comportamiento de Clarín con el kirchnerismo como el de Página 12 con el son muy elocuentes para defender mi planteo de que esto es algo post-2008 y que no involucra al periodo 2003-2008. ¿Por qué? Porque, o sea, es algo propio de la, entre comillas, llamada crisis del campo a partir de marzo de 2008, no anterior a eso. De hecho, Página 12 no era un diario kirchnerista en los años de Néstor Kirchner. Por supuesto, coincidía, desde luego, con la defensa de los derechos humanos, la reactivación de los juicios por violaciones de derechos humanos, o sea, todas esas banderas que eran propias de Página 12, que están son fundacionales de Página 12, bueno, encuentra un gobierno que las reivindica de manera explícita y bueno, ahí hay una simpatía de muchas de sus firmas principales, pero por ejemplo, Página 12 critica, uno de los principales columnistas de ese momento, o el principal, critica al comienzo la intervención del INDEC, ¿sí? Critica muchas políticas de Moreno que antes, recordemos, antes de ser secretario de Comercio, él fue secretario de Comunicaciones. Y hay muchas notas, yo obviamente seguía el tema de comunicaciones por ser mi campo de especialidad, y muchas notas críticas, algunas de las cuales las escribía yo mismo, de Página 12 en el periodo de Néstor Kirchner, son críticas de la política de comunicaciones de Néstor Kirchner, que era una política muy favorable a los grupos concentrados de medios y de telecomunicación.
la de Néstor. Al mismo tiempo, Clarín con Néstor Kirchner fue muy oficialista. Casi te diría que si tuviéramos solo a efectos de provocación, voy a decir, si tuviéramos que comparar cuál fue el oficialismo durante el gobierno de Néstor Kirchner, tendríamos dificultades para ubicar a Página 12 como más oficialista que Clarín. ¿Sí? Esto con Néstor Kirchner. Por supuesto, elecciones de por medio, asume Cristina Fernández en diciembre del año 2007. En eso coincidimos. La primera nota que da Cristina se la da a Bonelli cuando asume la presidencia. Claro. Y hay una etapa que dice que sus preocupaciones son la pobreza. Bonelli siendo muy respetuoso con Cristina. Sí. Te quiero decir, Clarín ha sido muy oficialista hasta marzo del año 2000. Ahí se produce no solamente la llamada crisis del campo, en donde Clarín empieza a tomar partido de manera nítida. No solo cuando decimos Clarín estamos hablando de todos los medios, sí, estamos hablando de Clarín, de TN, de Radio Mitre, ¿no es cierto? De todos los medios. Pero ahí se produce la llamada crisis del campo y se produce otro episodio, que esto ha sido narrado por el propio Néstor Kirchner y también por Héctor Mañeto en alguno de los libros que él se hizo hacer de supuestas entrevistas que ha publicado, digamos, en sus biografías permitidas o autorizadas, decir. Ambos reconocen que había una negociación en torno de Telecom Argentina. Obviamente, ironías del destino, o no, Telecom Argentina, que termina 10 años después del año 2008, siendo comprada por Clarín. Pero había una negociación en curso entre Néstor Kirchner y Héctor Mañeto acerca de la empresa Telecom Argentina, que todavía no era una empresa cuyos ingresos fluyeran masivamente de la conectividad a Internet y de la telefonía móvil, como sí ocurría a partir del año 2018, cuando está fusionada con Clarín, pero que ya, obviamente, era una empresa de flujo de caja, una empresa de telecomunicaciones, factura infinitamente más que las empresas de medios, así que le interesaba a Clarín, ¿no? Bueno, a partir de ahí, sí, como vos decís, Clarín toma una decisión que es la de, en palabras de su ex jefe de política, Julio Blanc, hacer un periodismo de guerra contra los dos gobiernos de Cristina Fernández. Eso ha sido fruto de muchos análisis, yo he publicado los míos, pero muchos colegas han hecho análisis diferentes a los míos. Yo creo que en ese marco se explica una gran cantidad de política de medios muy transgresoras que adoptó Cristina Fernández en sus dos gobiernos, la más conocida de las cuales fue la Ley de Servicios Audiovisuales del año 2009, pero tenemos desde la creación de canales y señales de televisión abierta, la propia plataforma TVA, la creación, el impulso de ARSAT como un proveedor de conectividad mayorista con la Red Federal de Fibra Óptica, y me estoy olvidando seguramente de muchas otras medidas, la investigación sobre papel prensa, la impugnación de Fibertel como empresa del grupo, en fin, una gran cantidad de líneas de políticas de medios, y también, yo creo, errores importantes en la ejecución de algunas de ellas. Sobre ese tema en particular, sobre el final del kirchnerismo, cuando ya era, en 2008 empieza la pelea. Cuando muere Néstor, la pelea se vuelve mucho más virulenta, mucho más violenta. Hasta que vivió Néstor, Clarín tenía otro trato con el kirchnerismo. Una vez que muere Néstor, se termina todo puente con Clarín y la cosa se vuelve mucho más violenta. Jorge Lanata, fundador de Página 12, se convierte en una de las espadas mediáticas de Clarín. ¿Qué se puede decir que de las posiciones que tomó Lanata desde el grupo Clarín? ¿Se puede decir que eso se terminó volviendo en la línea de Clarín? Digamos, esa cosa, ese liberalismo antiestatal, digamos, con una posición. Por ejemplo, el discurso de Dos Demonios, yo recuerdo a Lanata escribiendo los crímenes de la guerrilla para pegar al kirchnerismo. Y el tipo fundó Página 12, digo. Puede ser que cierto mainstream liberal de ahora vino de toda esa mierda que tiró el grupo Clarín en su momento.
No lo había pensado. Me cuesta identificar de manera directa eh, a la Nata como figura y como animador de la pantalla televisiva y de la radio, exitosísimo en eso, con las ideas miniarquistas de la libertad avanza, pero quiero decir, no lo había pensado y estoy simplemente Porque era muy duro pensando con en la voz intervención alta. en la economía, digamos. Clarín criticaba Sí, el estatismo, el intervencionismo kirchnerista y se volvía sí, mainstream en sí, el grupo decir que el kirchnerismo, el Estado, digamos, como que cierto discurso opositor al sí, kirchnerismo no nace de Clarín. sí. O sea, el discurso opositor al kirchnerismo, no sé si nace, pero tiene en Clarín un amplificador eh, extraordinario, extraordinario. Eso sí, eso sí. Ahora, digamos, el kirchnerismo ofrecía flancos como para ser criticado, desde mi punto de vista, desde distintas perspectivas. Y la que vos estás marcando, que es muy interesante, el antiestatismo en particular, creo que es una beta que efectivamente eh, Clarín desarrolla en esos años, en los dos gobiernos de Cristina Fernández y en todos los gobiernos que sucedieron a Cristina Fernández, también porque Clarín no abandonó su matriz antikirchnerista eh, y el periodismo de guerra ejercido o construido en esos años. Y es posible que, sí, que vamos a decir, la difusión, la pedagogía antiestatal eh, tan insistentemente desplegada en la artillería mediática del grupo en esos años, tenga una suerte, vamos a decir, de evolución en el sentido pokemoniano de la expresión, digamos, ¿no? Ha evolucionado en una nueva criatura, no es la Nata, por eso digo, yo diferencio en ese sentido, me parece, no es lo mismo, pero entiendo que puede hacer una evolución, digamos, pokemoniana en el sentido de que es, un, es una criatura nueva con otros atributos, con otro posicionamiento y otra estética incluso, eh, que deja atrás a su generación anterior y evoluciona, eh, por supuesto, mediada por miles de factores que son extra Clarín, pandemia, por ejemplo, eh, en lo que hoy es el pensamiento, bueno, no sé si pensamiento es la palabra, pero bueno, el ambiente y el caldo en el que Milei desarrolla su liderazgo, ¿no? A lo que me refiero es que, digamos, al pegarle al kirchnerismo, lo que hicieron fue bajar, también el kirchnerismo mostraba flanco, estamos de acuerdo, pero digo, bajaron mucho el nivel de discusión política a un nivel tan bajo, el grupo, de pegarle al gobierno, que de alguna manera vale todo. Yo creo que eso empezó a pasar durante el macrismo. Digo, bajaron tanto el nivel que cualquiera podía hablar de política. O sea, digamos, el grupo no tenía, digamos, no filtraba nada. Cualquier cosa servía para pegar al kirchnerismo. Entonces, operación, digo, bajaron mucho el nivel de discusión. A eso me refiero. Sí, coincido más con el hecho de que no tuvieron escrúpulos a la hora de pegarle al kirchnerismo. Y cuando digo escrúpulos, quiero decir ni siquiera escrúpulos profesionales. Quiero decir, apelaron a operaciones de desinformación que han sido desmentidas, las cuentas bancarias de Garré, o sea, han sido desmentidas por los hechos mismos, eh, no una, sino muchas veces. Y ahí, quiero decir, no tuvieron ni siquiera la precaución de respetar, en fin, el ABC del comportamiento profesional de periodismo, de los medios de comunicación, que incluso el propio Clarín había sostenido en buena parte, no siempre, pero en buena parte del periodo 83-2008.
¿sí? Una cosa es que Clarín, entre el 83 y 2008, no publicara cosas, y otra cosa es que sistemáticamente desarrollara campañas de desinformación, con la participación de actores políticos que crecieron al amparo de esa, de esa, de esa, de esa, de ese parlante gigantesco que es Clarín, y que han hecho carrera política gracias a eso. Eh, a mí me cuesta, en cambio, participar de la idea de que eso baja el nivel, porque yo creo que lamentablemente el nivel es bastante uniforme, a mi modo de ver, en casi toda la dirigencia política, y no solamente en el ámbito. Entonces, eh, sí, efectivamente, eh, Clarín y las expresiones políticas que desembocan primero en el macrismo y ahora con Milei, bueno, con Milei ni hablar, digamos, el entorno de Milei efectivamente representa una novedad en el sentido. ¿Cómo? Los locos Adams. Claro, es una cosa muy ligada al lumpenaje, a un lumpenaje bastante novedoso. Pero también el hecho de que una tarotista maneje los hilos del Estado y de la política argentina, a mí me hace pensar que, que los hilos y los argumentos de la política argentina no son tan sólidos como creímos, como para que sean, como te digo, atropellados por una tarotista. ¿Me explico? Es decir, con, iba a decir con todo respeto por las tarotistas, pero la verdad que no tengo respeto por el tarot. Pero, es decir, eh, si esa construcción política eh, era tan sólida, no entiendo cómo el soplido de una tarotista la hace volar por el aire. Eso sí, sin duda. Y digamos, y el pelo, Entonces no es solo el bajo nivel de la tarotista. eso sí es verdad, es verdad. Y con eso nos queda un minuto, así que dejo de grabar y charlamos un ratito.